Hospitales saturados ante el aumento de casos de COVID-19. Ministerio de Salud busca estrategias para enfrentar la preocupante situación. Organización Panamericana de la Salud pide fortalecer medidas sanitarias y continuar con la vacunación ante la llegada de Delta a Guatemala. Desde este miércoles, pilotos y ayudantes de transportes comerciales podrán registrarse para recibir la vacuna contra COVID-19. Según funcionarios del gobierno ruso, se mantienen las coordinaciones para recibir nuevos lotes de la vacuna Sputnik V. Veteranos militares prometieron dejar de realizar bloqueos, al menos durante los próximos 15 días. Analizamos qué pasará después. Señoras y señores, es un gusto poder saludarles aquí por TN23 en su programa A la Medida. Sandy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Listos para informarle y para acompañarle en el análisis de esta noche. Gracias por permitirnos darle algunos elementos para que usted forme también su propia opinión. Y vamos a hablar de una situación preocupante a nivel de salud, Julio, y es sobre la nueva variante Delta. Es correcto, y la saturación que hay precisamente en nuestros hospitales nacionales. ¿Vemos el contexto? Por supuesto, comenzamos. Vamos. El Ministerio de Salud ha reportado hasta un 95% de saturación en los hospitales ante el incremento de casos graves por COVID-19 en las últimas semanas. Aunque las autoridades han informado sobre ampliaciones en distintos hospitales, es necesario contar con más recurso humano. Muchos de nuestros hospitales de la red están saturados, tienen una gran cantidad de pacientes que no se tenían contemplados. Todo esto debido al aumento de casos que hemos estado teniendo. En función de esto, hemos estado habilitando otros espacios, tanto dentro de los hospitales como de otros hospitales que no se ocupaban de COVID, como es el Hospital San Vicente, para atender pacientes moderados. Estamos ya aumentando las camas, tanto en el Hospital del Parque de la Industria, como en otros hospitales. En el Hospital del Antiguo Guatemala se habilitó un ala más. Se está fortaleciendo con equipo, con instalación de gases para poder tener el oxígeno necesario. Sin embargo, lo menos que queremos es seguir aumentando los pacientes graves. Recuerde que no solamente se trata de aumentar las camas, sino que de conseguir recurso humano, y esto no se hace de la noche a la mañana. Pueden existir una cantidad de médicos, enfermeras y personal de apoyo que no tengamos la capacidad de poder contratar porque no existen, ¿verdad? Entonces ese es el tema. La ministra de Salud, Amelia Flores, dio a conocer que trabajan en el área donde será ubicado el primer hospital móvil procedente de España. Y tenemos, ahorita estamos ya estableciendo el área física en donde se va a instalar un hospital de emergencia que está próximo a venir, que va a ser instalado en las proximidades del Hospital Roosevelt, y que eso ya es también algo importante, y estará por venir otro en fecha próxima que lo anunciarán en breve. La capacidad de estos hospitales móviles es de hasta 300 camas, las cuales podrían estar disponibles en aproximadamente 2 meses. Y ante la presencia de la variante Delta en el país, las autoridades de salud han indicado que han tomado medidas al respecto en la red hospitalaria, y estas son algunas de ellas. Las autoridades de salud emitieron un comunicado en el cual señalan que ante el incremento de casos derivado de la variante Delta ha provocado una mayor demanda de camas en la red hospitalaria. Uno de estos casos es el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Salud Pública señala que aún con dificultades, el Hospital Temporal del Parque de la Industria no ha negado la atención médica a ningún guatemalteco que así lo necesita. Al mismo tiempo, reconoce que para encontrar una solución a esta situación se sumarán otras 32 camas a las 325 con las que cuenta el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Al mismo tiempo, hacen un llamado a la población para extremar medidas de bioseguridad, como el uso adecuado de mascarillas, lavado constante de manos con agua y jabón y el distanciamiento físico mayor a 1.5 metros. La situación ocupacional de los diversos hospitales a nivel nacional es bastante complicada. Así se encuentra el Hospital Roosevelt, que es uno de los más afectados.
La ocupación en el área COVID-19 del Hospital Roosevelt se encuentra al 100%, lo que representa una alarma, debido a que de continuar con el incremento de casos, en el futuro no podrán seguir atendiendo emergencias, según Zagreb Sea de la Junta Directiva. Hasta el momento, el cálculo del personal médico del mencionado centro asistencial refiere que de 240 pruebas de COVID-19 que se realizan diariamente, el 35% da positivo. Nosotros tenemos habilitados un área en la medicina interna, en la emergencia y en las unidades de cuidado intensivo, y todo está lleno de COVID. Vamos a llegar a un punto en el que ya no vamos a poder seguir, ¿verdad? Porque la medicina topada, las emergencias topadas, y va a llegar un momento en el que nosotros no vamos a poder seguir atendiendo pacientes. Al día, el Hospital Roosevelt invierte 150,000 quetzales diarios para la atención de emergencias, incluso relacionadas a pacientes con el nuevo coronavirus. Además de pacientes con COVID-19, SEA informó que se deben atender a quienes buscan atención médica por enfermedades o percances. Además, tenemos a los pacientes que nos consultan por otras causas, ¿verdad? Como traumatismos, enfermedades crónicas, enfermedades oncológicas que necesitan ser tratados. Dentro del referido centro asistencial también se han registrado brotes de COVID-19, sin embargo han sido controlados a lo interno, según el médico, quien también hizo un llamado a la prevención debido a que las cepas que circulan en el país son altamente contagiosas. Bueno, la situación de los hospitales que tratan el COVID-19, Sandy, es evidente, ¿no? Con lo que hemos visto, con lo que se nos ha dicho, y la situación que se evidenciaba en este momento en el Hospital Roosevelt, ¿no? Uno de los grandes. Pero fíjate cómo es esto. Increíble, ¿no? Por increíble que parezca, la mejor de las prevenciones en contra de todo esto que está sucediendo, e inclusive de la temida variante Delta, es que sigamos usando religiosamente la mascarilla, que sigamos con el lavado constante, continuo y permanente de manos y desinfección también, y por supuesto ese distanciamiento social. Increíble, pero entonces significa que si esto en el mundo, no solo en Guatemala, no está sucediendo, es que hay un relajamiento, ¿no? Hay una situación en la cual, bueno, países dejaron de usar la mascarilla. Totalmente. Mira, hoy la OPS ha sido un llamado a Guatemala para poder retomar entonces esas medidas, a poder nuevamente tomar ciertas restricciones y poder fortalecer también esas medidas preventivas para poder evitar los contagios, porque también estas medidas básicas que tú has indicado son vitales para que se pueda entonces evitar el riesgo de contagio. Pero sobre todo también el avance que se pueda tener en la vacunación, que la OPS también instaba a las autoridades a que pudieran continuar con los esfuerzos para poder inmunizar a la mayor cantidad de personas posible y generar entonces una protección a nivel nacional. Y aquí vamos a unir un tema muy importante, ¿verdad? Que siempre es bueno recalcarlo y repetirlo, es decir, el hecho de que las personas estén vacunadas de primera dosis, de segunda dosis, de esquema completo, al final de cuentas, no significa que no puedan volver a contagiarse de cualquier variante del COVID-19, inclusive de la temida variante Delta. Lo que pasa es de que obviamente los síntomas van a ser menores, va a ser una situación de un impacto mucho menor que no les va a requerir llegar precisamente a este sistema hospitalario que vemos hoy en Guatemala y en otros países saturado completamente, desbordado, rebalsado en sus capacidades. Totalmente, Julio. Eso es lo que se busca, ¿no? Protegernos para reducir el impacto que pueda tener. Porque actualmente son varios los jóvenes que están en situaciones graves, Julio. Importantísimo eso. Y bueno, que al final el COVID demuestra de que no importa la edad, no importa la condición, realmente puede impactar de gran medida en cualquier persona. Así que todos somos vulnerables. Pero sí es cierto que mientras se tenga también la vacunación en el esquema completo, es un porcentaje de protección que podemos tener. Por eso es que yo quiero instarlos a ustedes que si ustedes están en el rango o en los grupos que pueden vacunarse, que asistan a los distintos centros de vacunación, porque también hay personas que no se quieren vacunar, Julio. Entonces, imagínate, no van a tener
absolutamente nada de porcentaje, ni siquiera un 1% de protección. Nada, no, porque obviamente de eso se trata la inoculación, Claro. de eso se trata la vacunación. Vamos con unos primeros datos porque son importantes para este contexto, y es que Sandy, fíjate que durante las 24 horas de ayer, martes 10 de agosto, se registraron, escuche usted bien, 4.618 nuevos casos, haciendo un total de 13.412 pruebas. Fueron 53 personas las que perdieron la vida ayer en Guatemala en su lucha contra el COVID-19, pero se indica que ocurrieron en fechas anteriores. El total de casos acumulados asciende a 398.990. Los casos recuperados estimados son 349.405 y hasta la fecha se registran un total de 10.898 personas fallecidas con relación al COVID-19. El número de casos activos es de 3.684, Sandy. Y bueno, ya vamos a dar otros datos posteriormente, pero es increíble lo que está pasando en nuestro país. Es increíble. Totalmente, Julio. Vemos entonces cómo los casos positivos siguen aumentando, y eso porque también hay que tomar en cuenta sobre una cantidad de pruebas que se realizan. Pero imagínate tú, que duplicaran esas pruebas también. Duplica el número. Los casos serían mayores. Es decir, hay varios casos donde personas no saben que tienen el virus y pueden estar contagiando a otros. Qué bueno lo que dices ahora, porque nos da pie hablar a algo que ayer explicábamos y que mucha gente lo ha estado preguntando, y con mucho gusto acá en A la Medida nuevamente lo repetimos. Los síntomas más comunes, los más presentes en la temida variante Delta, temida no por el máximo nivel de mortalidad, sino por el máximo nivel de contagio y de acción que tiene. ¿Cuáles son? Dolor de cabeza, nada que ver con lo que puede parecer el COVID-19, dolor de garganta y una secreción nasal, cual si fuera una influenza, cual si fuera un catarro. Ya los síntomas obviamente del COVID-19, digamos, en sus otras variantes, ustedes lo conocen, hay una tos que es una tos seca, hay una situación en la cual se pierde el sentido del olfato, el sentido del gusto, hay temperatura y hay otras situaciones que en la variante Delta es difícil, ¿verdad?, ver esos síntomas, pero si por allí usted siente algunos o estos tres síntomas, ya no lo dude, es decir, seguramente es una víctima más de la variante Delta, y bueno, está el sistema hospitalario, no sé cómo lo van a atender porque ya no hay capacidad, así que lo mejor, Sandy, una vez más, es prevenir esa situación. Totalmente, Julio. Mira, tú hablabas sobre los casos positivos, los acumulados que hemos registrado. Yo creo que es oportuno que recalquemos estos datos para que realmente nos demos cuenta de la situación que estamos viviendo actualmente. Está bien, Sandy, con mucho gusto. Creo que es importante. Muchísimas gracias. Y es que ahí lo tenemos precisamente. Escuche usted. 53 fallecidos en estos últimos días a causa del COVID-19, 13.412 pruebas realizadas para 4.618 nuevos casos. Algo que es importante que le queremos dar a conocer es que ya son 10.898 personas, prácticamente 11.000, las que han muerto aquí en Guatemala por el COVID-19. Y también, Sandy, gracias a esta situación de que estamos repitiendo nuevamente estos números, es importante decir lo siguiente. Claro que hay situaciones en las cuales quisiéramos un sistema hospitalario con más camas, con mayor capacidad, o como decía acá el médico que se entrevistó, que hubiesen las medicinas, todo lo que se necesita. Claro que lo queremos, pero también quisiéramos una sociedad con una conciencia social en este momento, de cada uno, por familia, por persona, en la cual las medidas tan básicas que usted ya conoce de bioseguridad, que tanto se han dicho una y otra y otra y otra vez, se cumplan de manera religiosa. Pero también lo analizábamos en el interior de la República. Estas medidas de bioseguridad ya está costando que se lleven a cabo. ¿Y quién hace algo, Julio? Nadie. Esa es la pregunta. Nadie. Porque incluso, imagínate, es tanta la molestia decirle a alguien que se cuide por su propia salud, por su propio bienestar, sí, que incluso hay algunos alcaldes que yo me he enterado que han tomado pues la iniciativa de poner algunas restricciones, por ejemplo, en mercados, sí, en lugares comerciales, y bueno, la gente casi que los quiere linchar, molesta, ¿no? Entonces, imagínate, ¿dónde está la autoridad ahí? Ni siquiera eso se puede ir regulando, porque pues la gente se molesta tanto por decirle que cuide su vida, que cuide su salud. Exactamente. ¿Qué hacer? Es una de las grandes interrogantes. Es una de las grandes interrogantes, pero usted ya no lo dude, es decir,
El COVID-19, ahí está, la variante Delta en el mundo y en Guatemala, ahí está. Mascarilla, lavado constante de manos y por supuesto ese distanciamiento social de más de 1.5 metros. Sandy, si te parece, vamos a dar por concluido este tema, ¿no? Claro. Pero ya regresaremos con otro. Así es, Julio, porque hemos tenido varios bloqueos, los veteranos militares pues han estado realizando Así algunas es. peticiones y parece que al menos en este tema vamos a tener unos días de descanso en bloqueos si se logran algunos acuerdos. Bueno, por lo menos los veteranos militares no van a seguir bloqueando en 15 días. Le traemos esa información y el análisis cuando regresemos en unos instantes porque nosotros somos a la medida. Seguimiento al dictamen de la iniciativa 5664 que esperan los veteranos para recibir un bono honorífico, acordaron ante la Comisión de Finanzas reunirse en 15 días para realizar un cambio de información con el Ministerio de la Defensa sobre los listados de miembros que estuvieron activos durante 1960 a 1996. Mientras tanto, anunciaron el levantamiento de bloqueos. Exigimos nosotros al Estado Mayor de la Defensa el estado de fuerza, que es lo que viene prácticamente atrasando el proceso de la ley 5664. Acá una comisión se lo solicitó. En una reunión que nosotros tuvimos en una mesa técnica de trabajo, se le solicitó al señor ministro hacerse presente con ese estado de fuerza y hasta la fecha no hemos recibido nosotros resultado alguno. Se acordó que el señor ministro iba a traerla acá y se nos iba a entregar a nosotros, los directores, para que nosotros pudiésemos así actualizar a nuestra gente juntamente con el estado de fuerza que él te entregaba. El ministro de la Defensa Nacional, Juan Carlos Alemán, señaló que aún no tienen una fecha exacta para establecer el listado. Sin embargo, hace un llamado a los exmiembros de tropa para acercarse al MINDEF y consolidar los datos para avanzar. De momento no es un tiempo largo el cual tenemos que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para agilizarlo, ¿verdad? En virtud de tenemos que chequear todos los registros. Tienen que ir a ayudantía, tienen que ir a las brigadas y comandos para que les extendan sus diplomas, ¿verdad? Del deber cumplido y su certificado de que prestaron su servicio. Sí, nosotros estamos buscando los datos, acuérdense que son desde 1960, en los cuales los registros eran a mano. Entonces tenemos que hacer varias coordinaciones y estar comparando los diferentes listados y los diferentes datos que nosotros tenemos. Cerca de 21 puntos del país permanecieron bloqueados durante varias horas para solicitar avances en el dictamen que deben emitir las comisiones del Congreso de la República. Bueno, vamos a ver, antes de empezar este análisis, Andy, vámonos a meter a lo que no me gusta a mí, que es un poquito de la matemática, pero lo vamos a combinar con la historia de Guatemala. El conflicto armado interno, 36 años de lucha. Empezó el 13 de noviembre de 1960 con el movimiento revolucionario 13 de noviembre. Finalizó un 29 de diciembre del año de 1996. Quiere decir que aquellos veteranos de guerra, digamos, que empezaron desde el conflicto armado interno, 60, 61, por allí, de esa época para el año 2021 han pasado 61 años. Supongamos que tuvieran 18 o 20 años cuando prestaron su servicio militar, son gente de entre 78 a unos 85 años, dependiendo de la edad que tuviesen. Entonces, ojo con eso es lo primero que hay que verificar, el registro real de las personas que realmente también estuvieron allí. Y luego, pues bueno, ya seguramente conforme va pasando los años, como lo dijo el ministro de la Defensa, tiene que existir, porque si no existe, qué grave, ¿no? Tiene que existir precisamente, así sea a mano, los libros, los registros específicamente de que estas personas no solo prestaron el servicio militar, sino que tuvieron ese servicio a la patria en cuanto a ser precisamente lo que dicen ser ex veteranos militares, para que entonces este beneficio, sea resarcimiento, sea abono, sea lo que se le quiera llamar, se le otorgue a las personas que verdaderamente participaron de manera activa defendiendo a la patria en el conflicto armado interno. Así es, Julio, pero va a estar complicado este cruce de información también, ¿no? Porque imagínate cuánto tiempo ha pasado, no sabemos entonces el control que se tenía en ese momento y cómo poderlo pues comparar ahora, porque ellos tienen un número. La pregunta es, ¿qué pasa si el Ministerio de la Defensa
registra otro número. Va a ser producto nuevamente exactamente, y de otra manifestación, de otra inconformidad, o qué va a pasar, o son conscientes entonces los veteranos militares en que el registro que se tenga por parte del Ministerio de la Defensa, ese es el que van a aceptar. Y es que es el válido al final de cuentas, porque es el registro real, ¿no? Para que se les otorgue lo que están pidiendo, ¿no? Esta es para ver cuántas personas realmente serían las que califican para esos 120,000 quetzales que están pidiendo como un bono, como un resarcimiento, como le quieran llamar al final de cuentas en esta iniciativa de ley. Es una situación grave. Ahora, por 15 días nos van a dejar, digamos, tranquilos los veteranos militares con relación a los bloqueos como tal. Aquí el gran problema no es el hecho de que estén pidiendo un resarcimiento o no. Si hay un compromiso de parte del Estado, escrito, firmado, pues hay que cumplirles. Que tampoco es que el Estado de Guatemala lo haya dicho, ¿no? O se haya pronunciado de alguna manera. ¿De dónde es que salió esta situación? Aquí el problema es que en Guatemala, sea quien sea, ya está con esa idea firme de que una manifestación es un bloqueo, y esto es lo que molesta. Pero aparte de esto, ahora la preocupación es cómo va a ser el Ejército de Guatemala para poder detectar un listado en el que todos queden conformes. Porque, a ver, dime, Sandy, ¿crees que más de alguno no ha de haber infiltrados por allí? Por supuesto. Claro, Julio, pero aparte de eso, recordemos también, el ejército pues tiene sus controles en cuanto a que una persona retirada también pues están, ¿no? Claro. Tienen algún beneficio que se pueda registrar. Incluso pues se tiene un centro donde se atiende a personas que han resultado afectadas con alguna complicación médica o cuestiones así, luego de jubilados, ¿no? Sí. Podría ser una situación que puede garantizar entonces tener un control en cuanto a las personas que sí brindaron el servicio en las fechas del conflicto armado interno. Esa parte es muy ordenada y hasta cierto punto es hasta más fácil poder detectarla, pero aquí hay una dificultad. Fíjate, Sandy, no estamos hablando de personal que viene de formación militar, de escuela, ¿verdad? De la escuela politécnica, sino que estamos hablando en la mayor cantidad de estos casos de personal de línea, aquellos que se inscribieron como tropa, como soldado simple, llano y raso, donde el control es más difícil tenerlo por la cantidad de tropa que integraba obviamente todo ese ejército de Guatemala en aquellos años. Aquí ya veo una dificultad. Wow, muchísima. Y la verdad es de que qué difícil, ¿no? Porque también se dio un tiempo, ¿no? Ellos dijeron que por 15 días no van a manifestar porque están en este proceso, pero yo no sé si en 15 días van a terminar de hacer este cruce de información. Bueno, vamos con datos, Julio. Me parece bien, Sandy, sí. Y es que ahí están precisamente. Un bloqueo de cualquier naturaleza, por el tiempo que sea, siempre va a ser perjudicial para nuestra población y para nuestra economía. Este es un problema que se ha vuelto lamentablemente recurrente, que se explota a través de los bloqueos y que periódicamente en nuestro país está ahí afectando, como dijimos, la economía, la imagen y a la población en general. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza un derecho entre los 30 que hay, es el derecho a la libre locomoción, el cual no puede ser vedado, al menos en teoría, por nadie. Por eso es que decimos, cuando hablamos ya de estos bloqueos, que manifestación es muy diferente a un bloqueo, ¿no? Y que nos preocupa esta situación, y nos preocupa por algo que tú acabas de decir, es decir, en 15 días no se va a tener un dictamen, ni una resolución, ni una decisión de esta ley. Por lo menos hay una mesa técnica, una mesa de diálogo. Ahora, no sé a qué van a llegar en este tiempo. Totalmente. Mira, este es un punto positivo, la mesa de diálogo que se instaló y las acciones entonces que se empezaron a pues ordenar, ¿no? En cuanto primero, bueno, necesitamos un registro. Sí, es correcto. Vamos a ver, Ministerio de la Defensa, presentar entonces ese registro de las personas que brindaron el servicio en el conflicto armado interno. Aquí ya vemos que se les está prestando atención, porque a veces también hay temas que se hacen por un lado y se complica más la situación porque se agrava también la molestia que genera por estos grupos, y vemos aquí los resultados con los bloqueos. Pero aparte de eso, después se viene la parte de verificar, y yo esperaría que se hiciera la situación actual
presupuestaria del país. Porque imagínate, Es que... son 120,000 quetzales los que se está solicitando. ¿Cuántos serán? Ellos manejan un número bastante elevado, Julio. Sí, porque llegan a manifestar que son hasta 400,000 personas posiblemente. Y te recuerdas, el otro día hablábamos de un estimado de casi 150,000 millones de quetzales, es decir, 150 millardos de quetzales. Es muchísimo dinero que tiene que salir de alguna parte. Y va a salir de su bolsillo, va a salir del tuyo, del mío, a través de los impuestos. La cuestión es, si se confirma y todos efectivamente prestaron ese servicio a la patria a través de ser parte de la tropa del ejército durante el conflicto armado interno, ¿cuál va a ser el plan de pago? Porque no creo que tengamos en ningún momento la disponibilidad. Esto sobrepasa por mucho lo que es un presupuesto general de la nación. Totalmente, Julio. Pero vamos a ampliar los datos porque esta situación de verdad hay que analizarla muy bien. No solamente es de, bueno, lo vamos a hacer y finalizamos con los bloqueos, porque si no se cumple también, bueno, puede generar mayor complicación, ¿no? Tienes toda la razón, Sandy. Tras varias jornadas de bloqueos, finalmente se llegó a un acuerdo, ¿no? Para no realizar al menos por 15 días este tipo de acciones perjudiciales para toda la población guatemalteca. Sin embargo, de no llegarse a ningún acuerdo en estas 2 semanas, el problema va a explotar nuevamente en cualquier momento y me imagino que de la misma manera. En la legislatura pasada, un diputado presentó una iniciativa de ley que recientemente fue modificada y continúa su análisis en las distintas comisiones del Congreso. Yo lo que me gustaría recalcar en este momento, Sandy, es que, bueno, la mesa de diálogo está instalada y esos representantes o presidentes de las distintas comisiones ya que hablen también clara y directamente con estos veteranos militares. Señoras y señores, si están registrados se les va a poder pagar y la manera en que se va a poder pagar es a 2 años, a 3 años, a 5 años. Yo no sé cómo va a ser esa situación, pero que tengan una información, porque de lo contrario, esa falta de seriedad en la negociación es lo que nos ha llevado precisamente a que todos paguemos esta cuestión a través de los bloqueos de una situación que me parece justa, pero lo que no me parece correcto es la forma, el bloqueo como tal. A ver qué pasa con los veteranos militares. Ojalá al final que se logren acuerdos que beneficien a todos, incluyendo a los ciudadanos quienes nos vemos afectados con este tipo de bloqueos, la economía que se ve también paralizada y afectada de gran manera. Veremos entonces si logran concluir este tema de forma favorable. Ojalá para el bien de todos. Bueno, este tema usted va a sacar también mejores conclusiones en casa. Cuando regresemos, Sandy, un dato que es alarmante, ¿no? 25 personas particularmente, es decir, mayormente mujeres, son violadas diariamente, ¿no? Y también hay hombres incluidos en eso, en una situación terrible. Y ese número a veces crece diariamente. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Vamos a analizarlo y darle a conocer otros datos cuando regresemos. No cambie, por favor, porque nosotros somos a la medida. De 24 a 25 violaciones se registran diariamente en Guatemala. Así lo indicaron las autoridades del Ministerio Público, quienes señalaron que la mayoría de víctimas son mujeres y niñas, pero en un pequeño porcentaje también hay niños. Los principales agresores son los padres, padrastros, abuelos, tíos y demás familia. Hemos tenido más o menos de octubre para la presente fecha, y especialmente en los últimos meses, un incremento de lo que teníamos en el 2019, de 18, 19 violaciones diarias. Ahora tenemos registros de 24 y 25 diarias en los. Esto es preocupante. También lo vemos como cierta incidencia el COVID, el confinamiento. La entrevistada explicó que las violaciones también se dan en otros entornos, por ejemplo en el transporte público, ya que cuando las unidades se quedan vacías, las mujeres son violadas. Añadió que los departamentos que presentan la mayor cantidad de abusos sexuales son Guatemala, Quetzaltenango y Alta Verapaz. Televidente, Sandy, ¿qué problema? Estamos hablando del 53% de la población, que vamos a ponerlo en este contexto. El programa A la Medida, por ejemplo, como cada uno de los noticieros de acá de TN23, generalmente duran 1 hora. Nosotros duramos 1 hora al aire y durante ese tiempo por lo menos una mujer va a ser violentada sexualmente.
O un hombre. O un hombre, niño. O un niño, o una niña. Y parece ser que no hacemos nada. Es decir, hasta si de verdad esto no lo frenamos, en 5 años, esto ya no va a ser el número de 1, va a ser el número de 2, y así va a seguir en aumento. ¿Sabes qué es lo más triste? Lo que se dijo en la nota, que es una verdad. Lamentablemente, por cuestiones de mentalidad, por cuestiones hasta de costumbres perversas, padres, abuelos, hermanos, tíos, ese círculo cercano son los que mayormente vienen y vejan así a nuestras mujeres, sobre todo cuando son niñas, adolescentes. Hay varias situaciones que no logramos entender, Julio, como por ejemplo situaciones en las cuales, bueno, el papá, un abuelo, viola a una niña, a una menor de edad, porque se piensa entonces que así debe iniciar su vida sexual. Por favor, como que si cada persona no es dueña de su cuerpo y puede decidir qué hacer y a qué edad también comenzar con su actividad sexual, con su vida sexual. Pero esto se llama una violación. Es una violación. Ya créase lo que se crea, que si es por cultura, por costumbre, es una violación y es un delito. Qué bueno lo que acabas de decir, precisamente estaba pensando en ello. Muchas veces se dice que es una cuestión cultural. Señores, por favor, de cultura eso no tiene nada. Es una cuestión de costumbre, eso sí, pero de costumbre perversa, de costumbre terrible, es decir, de una costumbre que debe ser erradicada. Porque ¿a quién se le ocurre que el primer contacto sexual pues tiene que ser para que sea menos traumático con cualquiera de estos parientes? Al contrario, le está creando primero un gran trauma, segundo se está adelantando a los tiempos porque no está haciéndose en el tiempo pertinente y tampoco hay una posibilidad generalmente en este caso de las mujeres y a veces como pasa en pocos casos en niños de que puedan escoger y proteger su propio cuerpo, su propia integridad. Y mira, en ocasiones ha pasado también que como resultado de estas violaciones vienen bebés. Sí, es correcto. Y después casos que le hemos dado a conocer a usted donde niñas están teniendo niños producto de una violación del papá, por ejemplo, que tienen a sus hijos hermanos. Imagínate ese cuadro. Y es papá abuelo, ¿verdad? Realmente, qué depravada está la sociedad para que se puedan registrar estas cosas. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque en este año es donde han aumentado los casos de violaciones sexuales. Correcto. ¿Puede ser que el encierro pueda tener algún tipo de relación? Porque imagínense ustedes, tal vez para una niña, para un niño, para una mujer, era un respiro que su agresor, por ejemplo, no estuviera en casa porque tenía que salir a trabajar o hacer otras actividades, o ir a estudiar entonces para no estar en casa, pero con el encierro también. Es que qué panorama más complicado, Julio, realmente. Terrible. No nos ponemos a veces a pensar en eso. Tal vez nosotros nos aburrimos en que, por ejemplo, cuando estuvimos los encierros de fin de semana, qué aburrido, no vamos a salir. Usted que a lo mejor por eso. Aburrido, imagínese estar en el mismo espacio con la persona que te está agrediendo sexualmente. Un infierno. Dios santo, por eso también vemos los casos de suicidio, Julio. Así es, Andy, viviendo un infierno y viendo esta situación. ¿Y sabes qué es lo peor antes de ir con los datos? Que generalmente cuando esto sucede, quien menos a veces termina creyendo la versión de las niñas, de los niños, termina siendo la propia madre. Es una cosa terrible, ¿no? La negación de una cuestión para invisibilizarlo. Vamos con datos, por favor. Ahí en pantalla los tiene. El artículo 173 del Código Penal reza esto, Sandy. Quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo o algún objeto por cualquiera de las vías ya señaladas u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años, que por cierto me parece una pena muy corta, he de decirlo, ¿no? Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad, que es una violación inclusive agravada, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva, es decir, que no tiene sus 5 sentidos bien o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica, y siempre que sea una menor de edad. Y esto, ojo, jovencitos, sobre todo en estas cuestiones de los noviazgos, tengan mucho cuidado, porque siempre que sea una menor de edad, con la modificación al Código Penal, así ella diga, miren, no, es que sí, realmente es mi novio, yo quise tener esa relación sexual con él, señores y señores, va a ser tipificado como una violación. ¿Por qué? Por el hecho de ser menor de edad. Exactamente, Julio. Mira,
Hay otra situación que también nosotros como sociedad podemos apoyar, sí, Sandy, y es el hecho de no pues señalar a la víctima de una violación. Sí, Señalemos al violador, porque él es el que está actuando mal, no la persona que ha sido víctima de este acto deshonesto. Sí. Porque también esa es otra situación, Julio. A veces no se denuncia porque, bueno, todos se van a enterar. Victimización todos me secundaria. van a señalar y después entonces voy a quedar tachada y cómo me va a recordar. Incluso los agresores utilizan ese argumento para meter miedo en las personas y de esta forma salirse con la suya, ¿no? Que el secreto se quede ahí y bueno, él debe continuar con su vida a veces ejemplar, porque de verdad vemos casos de casos, Julia. Entonces, como sociedad, ¿qué podemos hacer nosotros para que las víctimas se atrevan a denunciar, que es una situación bastante complicada? No tachando a la víctima. Esto es muy importante, es decir, tenemos que tener esa sensibilidad. Por supuesto que para tener esa sensibilidad tenemos que conocer lo dramático que es el problema. Por eso lo estamos presentando hoy aquí. Fíjate cómo en esto sí ha cambiado un poco el sistema de justicia. Hay que decirlo claramente, liderados por el MP, por ejemplo, otras instituciones como la Defensa Pública Penal, el organismo judicial, el INASIF y otras tantas están unidas en un sistema de protección a la mujer para evitar precisamente lo que tú llamas esa victimización secundaria. Antes se llegaba, por ejemplo, al MP y venía el examen forense y bueno, ¿dónde está la adolescente violada? Y todos los demás se enteraban, victimización secundaria. Luego pasaba a su examen para hacer el hisopado vaginal, el hisopado anal, el hisopado bucal, y resulta ser que era un médico, en este caso hombre, una victimización terciaria, y así realmente había una estigmatización hacia las víctimas. Hoy las víctimas empiezan a tener ese respaldo y eso es bueno. Totalmente, Julio. Por eso es importante destacar también estos esfuerzos que se van realizando, pero todavía hace falta mucho. Vemos incrementos de casos, probablemente porque también hay mayor denuncia. Sí. Pero ¿y dónde están los casos que no se denuncian, que se están registrando? Incluso en este momento se pueden estar registrando y no hay nadie que ayude a la víctima. Así es, seguro que sí. No hay nadie que denuncie. Vamos con otros. Del gobierno de Rusia, acreditados aquí en nuestro país, en Guatemala, aseguraron que han tenido ya varias reuniones con autoridades de salud de nuestro país, y esto porque van a venir nuevos lotes a Guatemala próximamente de la vacuna Sputnik V. Vea la información completa aquí en A la Medida. Y lo han firmado el acuerdo nuevo, como han comentado el presidente de la República de Guatemala, doctor Alejandro Giammattei, y la señora ministra Amelia Flores, en donde ya lo sigan según este acuerdo y ya lo esperan las próximas entregas de 2 componentes de Sputnik V. Y la parte de Rusia sí vamos a cumplir todas nuestras obligaciones que ya tenemos al frente del gobierno de Guatemala. Sí había algunas demoras, eso que causadas por gran cantidad de enfermedades en varios países. El fondo trabaja con muchos países porque la vacuna es de muy buena calidad. Ya habían las demoras, ya lo reconocemos y todo, pero nosotros vamos a cumplir con todas las obligaciones que han firmado, que han estipulado en el acuerdo firmado con el gobierno de Guatemala. Y ante la presencia de la variante Delta en nuestro país, la OPS insta a Guatemala a continuar con las medidas de prevención, a tomar ciertas acciones y sobre todo avanzar en el proceso de vacunación. Aunque se ha demostrado que la variante Delta tiene una capacidad de transmisión muy elevada cuando se compara con otras variantes de preocupación, como la variante Alfa o la variante Gamma, aún no existe evidencia sólida para afirmar que es más peligrosa o que puede llevar más fácilmente a la muerte. Se requieren más estudios para determinar el verdadero impacto en hospitalizaciones y en la gravedad de la enfermedad asociada a esa variante. En cualquier caso, todas las medidas de control en salud pública que han sido utilizadas hasta el momento, incluyendo el uso adecuado de mascarilla, incluyendo el distanciamiento físico, el aislamiento de contactos. Asimismo, las vacunas que han sido licenciadas por la OMS han demostrado ser efectivas contra Delta
y las demás variantes, disminuyendo, y es el mensaje en cada sesión, disminuyendo significativamente el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte. Con eso, sin importar la variante que está circulando, se deben mantener todas las medidas de control. ¿Sabe usted que a partir de hoy, miércoles 11 de agosto, los pilotos y los ayudantes de transportes colectivos pueden ya registrarse para poder recibir la vacuna contra el COVID-19 aquí en Guatemala? Por favor, vea la información aquí en A la Medida. En la página www.dgt.gov.gt ya está habilitada la función de registro para la vacunación de los pilotos y ayudantes de transportes colectivo, de carga, industriales y agrícolas. Ya en el portal web de la dirección podrá dar inicio el registro para la vacunación contra el COVID-19 para todo el personal, ya sea administrativo u operativo, que trabaja en el sector transporte de pasajeros extraurbano. Así que hacemos un llamado para que se aboquen con sus diferentes patronos del servicio de transporte y que inicien el registro en el portal. El servicio de transporte extraurbano, el servicio de transporte de turismo, el industrial, el agrícola, son los servicios que a partir de este día van a poder ya iniciar con este registro. La vacunación de este sector comenzará la otra semana. Los patronos de los transportistas deben enviar los listados de su personal a la DGT para que a su vez se entreguen al Ministerio de Salud. Es una ayuda para todos nuestros pilotos que andan en carretera y en fronteras. Créame, señor director, que nosotros vamos a pasar esta información a todos nuestros socios para que tenga a la brevedad posible los listados para que procedan a la vacunación. Los representantes de transportistas refieren que diariamente los pilotos y ayudantes tienen contacto con miles de personas y con la manipulación del dinero también son vulnerables ante el COVID-19. Se prevé que más de 40,000 pilotos y ayudantes sean los que se registren y la próxima semana comiencen a ser vacunados contra COVID-19. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas evitará arrestar o deportar a inmigrantes indocumentados que sean víctimas de delitos, excepto en circunstancias excepcionales, según una nueva directiva. La nueva política de la agencia emitida este miércoles marca el último esfuerzo de la administración Biden para alejarse de la administración Trump y adaptar las prioridades de aplicación. En el futuro, ICE requerirá que agentes y funcionarios ayuden a las víctimas indocumentadas a buscar justicia y facilitar el acceso a los beneficios de inmigración según la agencia. La política anterior daba más discreción a los agentes individuales, mientras que esta política dirige al personal de las agencias a apoyar de manera amplia y proactiva a los inmigrantes indocumentados que son víctimas potenciales de delitos. La política le da peso a una víctima potencial al garantizar que los inmigrantes indocumentados tengan el acceso correcto a los servicios para víctimas que están disponibles para ellos, según un funcionario de ICE. Así llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Descanse. Así es, nosotros lo vemos mañana aquí a las 21 horas. Chao.